Hola amigos, bienvenidos a Overbook, tu curso de física virtual. El día de hoy vamos a reescribir la ley de Gauss de una forma distinta. La clase anterior la habíamos escrito de forma integral, ahora la vamos a escribir de forma diferencial. Vamos a recordar qué habíamos dicho nosotros sobre la ley de Gauss. Habíamos dicho que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada se debía a la presencia de una carga, ¿no?, encerrada en esa superficie. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a recordar también que esta carga, ¿sí?, podría ser escrita también, ¿no?, como la integral en volumen de ρ de dv. Eso lo vimos cuando estábamos viendo la clase de cómo se distribuían las cargas de forma continua en un volumen. Muy bien. Ok. Vamos a introducir un concepto, el concepto de divergencia. La divergencia es un operador matemático, pero ¿qué significa? Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de flujo, hablábamos de que el flujo de un vector, en este caso, por ejemplo, de la intensidad del campo eléctrico, era cero, ¿no es cierto?, si es que la superficie que encerraba, ¿no?, esa línea de fuerza, ¿sí?, no contenía una carga. O sea, si aquí no había carga, ¿cuánto era el flujo? El flujo era cero. Vamos a tratar de reducir este volumen al máximo, es decir, al extremo de un punto. Si nosotros reducimos este volumen al extremo de un punto, o sea, si hacemos que el límite de ese volumen cuando tiende a cero, entonces lo que vamos a encontrar es que el flujo eléctrico, el límite cuando el volumen tiende a un punto, tiende a cero, el límite del flujo eléctrico se va a llamar divergencia. Entonces, ¿qué cosa es la divergencia? No es otra cosa que el límite del flujo eléctrico cuando el elemento de volumen que encierra esa superficie tiende a ¿cuándo? Tiende a cero. En otras palabras, cuando este volumen se convierte en un puntito. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho eso, voy a recordar un teorema denominado el teorema de la divergencia. ¿Qué cosa nos dice el teorema de la divergencia? El teorema de la divergencia nos dice que la integral en superficie cerrada de E.dds puede ser escrita como la integral en volumen de divergencia de E de dv. Ajá, así que en vez de esto voy a usar este teorema llamado teorema de la divergencia y voy a colocar acá la divergencia, la integral en volumen de la divergencia de E de dv. Así que pasamos a reemplazar ahí la integral en volumen de la divergencia de dv, y esto debe ser igual a ¿quién? Como es este flujo, debe ser igual a Q sobre epsilon 0, que es lo mismo que 1 sobre epsilon sub 0 en el vacío, por supuesto, por la integral en volumen de ρ de dv. Si los elementos de volumen son muy chiquititos, yo tengo derecho a escribir entonces simplemente que la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon sub 0. Algunos prefieren escribir, en vez de esta forma, la divergencia, prefieren escribir así: la divergencia, esto significa divergencia del vector E es igual a ρ sobre epsilon sub 0. ¿Qué significa esta expresión? Esta expresión es la expresión diferencial de la ley de Gauss. Pero básicamente nos dice lo mismo que decíamos antes. Es decir, si hay un flujo eléctrico es porque hay una carga encerrada. Si vamos eso el límite, si hay una divergencia de E, es que en ese punto hay una densidad de carga, que es básicamente lo mismo. Es decir, que este teorema o esta forma de escribir la ley de Gauss nos dice simplemente que hay que llevar esa superficie al límite de un punto, de tal manera que el volumen tienda a cero. Es decir, si hay flujo eléctrico es porque hay carga encerrada, y si hay divergencia es porque en ese punto hay una densidad de carga volumétrica. Muy bien, con eso estamos acabando la teoría de la ley de Gauss y nos vemos en la siguiente clase ya resolviendo ejercicios. No olvides suscribirte a Overbook, tu curso de física virtual.